Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Si usted es una persona que solamente va a misa los domingos y no más, pues esto que voy a decir tal vez le puede quedar como, le puede llegar de sorpresa o verlo como sorpresa. ¿Qué es? Hay un grupo de personas encargados y con la firme misión de silenciar toda palabra que salga de la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, estamos hablando del cuerpo místico de Cristo. Cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de papas, cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, monjitas. No, no, no. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando del cuerpo místico de Cristo. El cuerpo jerárquico y el cuerpo laico. Todos estamos llamados a defender, vivenciar, asumir y amar nuestra fe en la iglesia. Y resulta que estos hombres y estos grupos interesados por silenciar a la iglesia, ¿quiénes son? Son los grupos de presión que defienden a capa y espada las peores realidades inmorales que existen hoy en el mundo. Que están presentadas con un ropaje tan delicado y tan decoroso que usted no se da cuenta la inmundicia que hay debajo de esos vestidos. Son como los vestidos, los trajes de las mujeres de la época del siglo XVI. Esos vestidos tan amplios, llenos de telas y de enaguas y de fondos, ¿no? ¿Eso para qué se usaba así? No porque eran muy elegantes únicamente, no porque se vieran muy vistosos y muy atractivos, no porque las mujeres lucieran muy femeninas y muy hermosas, no, era para tapar toda la hediondez que había en el cuerpo de la mujer, porque en aquella época no se bañaban. Lo mismo, detrás de un ropaje, ¿no?, hermoso, que donde nos presentan los derechos de los homosexuales, los derechos reivindicativos de la mujer, los derechos que tiene la mujer a su cuerpo. Entonces nos los presentan así, los derechos de las minorías, los homosexuales, las mujeres que han sido mancilladas por la cultura patriarcal de esos hombres que se imponen, la ideología de género. Tenemos derecho a escoger nuestra propia realidad de vida en materia sexual. No se nace hombre, no se nace mujer. Eso lo impuso la cultura, la educación, las formas de vida que a través de la historia fueron metiendo al hombre y a la mujer en situaciones que no eran ni hombre ni mujer, pero ahí. Pero ha llegado el mundo moderno. Ese es el ropaje. El mundo moderno que ya ha salido de las cavernas de la iglesia, de la Inquisición, de esos curas pedofílicos y mañosos y cochinos. Hoy la gente ya no se deja envolver y enmarañar la cabeza con ideas pías, salidas de un libro lleno de mitologías y fábulas. Hoy el ser humano ha crecido, ha evolucionado, puede pensar, puede discernir, puede comprender, se puede imponer sus propias normas, que Dios ni que pan caliente. Son cosas que se inventaron los curas. Como decía Feuerbach, ¿no?, que el hombre se inventó a Dios. Que Dios no creó al hombre, sino que el hombre creó a Dios. Y entonces ese ropaje que estoy diciendo, ¿cuál es el ropaje? Es ropaje suave. Pobrecitos los homosexuales. Tienen derecho. ¿Por qué no? Si a Alfredo le gusta a Carlos, ¿por qué no? Hoy quiero ser niña. Ayer era Carlitos, hoy quiero ser Teresa. ¿Por qué no? Soy libre, soy libre. Y van y ponen demandas. Y van a las cortes, a los juzgados, a las notarías a cambiar su sexo. Y hay que le diga, no, estás interfiriendo en las decisiones de un ser humano. Voy a abortar, tengo derecho. Los derechos reproductivos
de la mujer. Y tengo derecho a hacer de mi cuerpo lo que quiera. ¿Por qué no? Ay, sí, pobrecita. Además, fue violada. Deben comprenderla. Pobrecita. No, señor. Ese es el ropaje mentiroso. Sí, vamos a trabajar por los derechos de la persona homosexual, no por los derechos de los homosexuales. No, los homosexuales no tienen derechos. Los homosexuales como personas humanas es que tienen derechos, como personas humanas. Así como una persona heterosexual tiene derechos. El homosexual tiene derecho a trabajar, el heterosexual también. El homosexual tiene derecho al deporte, el heterosexual también. El homosexual tiene derecho a la educación, el heterosexual también. Y así, al voto, lo que sea. El homosexual no tiene derecho por ser homosexual, no tiene derecho por ser persona humana. Y la iglesia los acoge, los respeta, los valora, y la iglesia enseña que no debe existir ningún tipo de discriminación frente al homosexual. Y que más bien lo va a acompañar en ese proceso porque es una situación muy difícil para una persona que tiene preferencia en un sexo. La ciencia dice lo siguiente: no hay gen homosexual, pero ahí sí callan a la ciencia. Ahí no está la mentira del mundo. El mundo que reclama que la ciencia tiene la última palabra, que la ciencia nos aclara todo, que no necesitamos de planteamientos morales de curas retrógrados, antipáticos y pedantes. No, 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 no. Esos curas deben estar arrinconados allá en sus sacristías, allá rezando el rosario y limpiando allá sus imágenes de santos. No, no, un momento. La ciencia enseña que no existe dentro del genoma humano gen homosexual. Es decir, en buenas palabras y en buen español, el homosexualismo no es natural. Hay que buscar su origen en otras causas, en otras razones. 1. 2. La cuestión de la ideología de género. Yo no puedes tener derecho a escoger lo que sea porque da lo mismo. Hoy me siento Carlitos, mañana me quiero sentir Teresa. No, no, no es así. Se nace hombre y se nace mujer. ¿Existe? El género no existe. Existe es sexo masculino y sexo femenino. Género humano. Somos género humano. Y en sexo masculino o sexo femenino. Y somos distintos el hombre y la mujer. Mire, por mucho usted, querido varón, que se siente, entre comillas, que se siente como Claudia o Teresa, usted algún día, incluso con sus senos postizos, todas sus prótesis y todo lo que usted quiera, usted algún día va a tener problemas de próstata. Si no saben, la cuestión de próstata solamente era a los varones. O sea que usted no va a poder dejar de ser hombre por mucho que usted ponga senos y caderas. No, no. El hombre y la mujer no son iguales. Exteriormente distintos. Es decir, físicamente distintos. Biológicamente distintos. Fisiológicamente distintos. Psicológicamente distintos. Cromosomáticamente distintos. Pero nos meten el lenguaje suave. Ese ropaje bonito, como esas damas del siglo XV, y por debajo está la hediondez. Y el aborto. Mire, señora, si usted abortó, piense a ver si abortó porque fue violada. O si usted abortó porque su hijo le iba a causar problemas de salud o la iba a llevar a la muerte. Se sabe por la ciencia, que la vida empieza desde el momento de la concepción. Ahí empieza a ser humano. ¿Usted no se da cuenta de lo que está haciendo? Lo dice la ciencia, no lo dicen los curas, no lo dice el papa, no lo dice un cardenal o el párroco de su parroquia, no, lo dice la ciencia. ¿Y por qué ahí si no le hacen caso a la ciencia? Porque es el mundo mentiroso de hoy, que presentan las realidades más hediondas y feas
envueltas en un ropaje llamado derechos, derechos de los homosexuales, derechos de la mujer, derechos de la persona humana. No, no, no. ¿Cuáles son los derechos? ¿Y olvidaron los derechos de Dios? Dios creó al hombre y a la mujer y los trató de dignidad. Y dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y creced y multiplicaos. Cuando se trata de cambiar el orden establecido por Dios, entonces van a cambiar la sociedad volviéndola una inmundicia. Y como los curas sabemos de esas realidades de Dios, entonces nos quieren silenciar. Entonces vamos a hablar con categorías científicas y también nos quieren silenciar. Es el mundo podrido donde nosotros estamos. Y por eso hay que hablar así en estos medios, porque esto se puede regar. Porque yo hablo estas cosas aquí en mi parroquia, pero aquí en mi parroquia solamente se quedan. Pero hay que esto se debe extender para que usted salga de ese letargo en que lo metieron o del letargo donde usted no ha querido salir. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.